visto estamos viendo los viajes de Pablo, la vida, hemos visto ahí algunas cosas. Hoy vamos a ver Hechos 15, pero antes de ello vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, pero gracias principalmente porque hemos entendido el Evangelio del Señor Jesucristo. Te pedimos por este tiempo y que seas tú, Señor, quien lo dirija en el nombre de Cristo. Amén. Hemos visto pues, algunas cosas de Pablo. En la semana pasada nos quedamos que concluyó el capítulo 14 y con ello también ahí terminamos el primer viaje misionero de Pablo. Vamos a dar así una breve intro para ubicarnos. La conversión de Saulo, ¿se acuerda que la vimos allá con Cheque, nos platicaba? Ocurrió más o menos, dicen que entre el 31 y el 34 después de Cristo. Es para ubicarnos ahí en el tiempo. El primer viaje misionero ocurre, que ya lo vimos, capítulos 13 y 14, y las fechas no son exactas porque cada pues cronología o alguien dice, pues sí ocurrió de acuerdo a los gobernantes que había en ese entonces, y pues de ahí más o menos se sacan el primer viaje misionero, descrito en Hechos 13, 14, el segundo viaje misionero, que hoy vamos a ver así cómo arranca, porque empieza en el versículo número 36 y termina en el 18-22, y por último el tercer viaje misionero. El primero más corto, de aproximadamente un año, el otro de 3 y el último de entre 4 y 5 años. Como ya Hamlet también nos había enviado algo relacionado con el primer viaje misionero, que tiene, empiezan a predicar Pablo y Bernabé en diferentes partes. Aquí está más o menos el recorrido del primer viaje misionero. Esta parte aquí donde está Jerusalén es Judá. Es importante que lo tengamos porque casi todo siempre arranca aquí en Antioquía. Aquí es donde empiezan, aquí la iglesia de Antioquía es donde inician casi todos los viajes. Y si leemos el capítulo 14 ya al final, nos dice, en el versículo 26 dice, de ahí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces de aquí habían salido y bueno, pues ya habían regresado. Nada más quiero dejar claro que acá de Judá, porque va a ser un dato ahorita importante de lo que vamos a ver en el en el capítulo 15. Digo, puse ahí algunas de las ciudades que visitaron y los versículos. Vamos a ver el inicio del segundo viaje misionero de Pablo, ya lo habíamos dicho más o menos en qué años, por ahí cerca del año 50, y vamos a empezar a ver ya al final de la reflexión de hoy, el inicio de este segundo viaje misionero. Y por último tenemos el tercer viaje misionero, que empieza ya por el Hechos 18 y termina en el 20, y pues ya mucho más largo si se fijan. Y hay un cuarto viaje que no es misionero, pero hay un cuarto viaje que es donde sale Pablo y va a Roma. Ese no traigo mapa, pero pues sí hay un cuarto viaje de Pablo hacia Roma que también está escrito. Pero pues ahora sí, entramos de lleno a Hechos 15 y vamos a leer los primeros 4 versículos, que lo vemos como antecedente de qué es lo que está pasando. Entonces, algunos que venían de Judea, ¿se acuerdan que ahorita les decía dónde estaba Judea?
enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Se comenta de unos judíos cristianos, que todavía a la fecha le llamamos los judaizantes, gente que son judíos y que a lo mejor se convierten al cristianismo, pero pues traen toda esta idea arraigada de la ley, que pues es en lo que se basan los judíos para su salvación. Y pues quieren que muchos de nosotros pues adoptemos algunas costumbres, sobre todo de la ley, inclusive de cómo alimentarse, cómo vestirse, qué decir, qué no, tema de la circuncisión. Y ahorita lo decía, pues venían desde Judea, dice en el primer versículo, dice que venían de Judea, o sea, hablando de 900 kilómetros, fueron específicamente a enseñar aquí a la gente de la iglesia de Antioquía. Entonces les decían, pues sí, se convierten, pero pues para que realmente puedan ser salvos, tienen que circuncidarse, ¿no? Y tienen que hacer pues algunas costumbres de los judíos. Entonces se tienen que someter a los rituales de la ley. Y esto era lo que enseñaban para que pudieran ser salvos. Cuando empiezan con este tipo de cosas, cuando la salvación se le agregan cosas para poder llegar a ello, y nosotros tenemos claro que solo Jesucristo nos lleva, y esto era lo que ya se predicaba a los cristianos. Vimos hace 2 semanas o la semana pasada que cuando se les empieza a llamar ya cristianos al grupo que se reúne, porque solamente dependemos de Cristo, pero cuando le empezamos a meter algunas cuestiones, pues ya se vuelve un problema doctrinal. Ya la doctrina ya no es buena. Cuando nos dicen, es que si no haces esto, no puedes ser salvo. Si no hablas en lenguas, no eres salvo. Y recuerden que solo Cristo salva. No hay otra cosa, o sea, no hay otro camino, solo hay uno, y es Cristo. Entonces aquí había un problema serio, y dice en los capítulos que Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña. O sea, ese sí es un problema. Cuando en una iglesia llega alguien a decirte que el evangelio de Cristo no es suficiente, ahí sí se tiene que tomar acciones. Ahí sí tenemos que levantar la mano y empezar a hacer cosas. Decían aquí en este caso que no podían ser salvos si no se cumplían estas cosas. Y dicen, esto no se puede quedar a ver qué piensa cada quien. O sea, no decir, bueno, pues tú piensas eso y pues ahí no la llevamos. Nada más, pues ya, es más, no meternos en ese conflicto, no. O sea, la base de una iglesia tiene que estar clara cuál es el evangelio. Si no, no tiene caso de ser iglesia. No tiene caso de que nos reunamos si no sabemos que es una iglesia cristocéntrica, que depende de Cristo para que funcione y para que todos seamos salvos. Y que la muerte del Señor Jesucristo es el que nos da vida eterna. El derramamiento de sangre que murió el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, que fue sepultado
y que resucitó al tercer día. Si no tenemos esa base como evangelio, entonces no nos podríamos llamar cristianos. Y bueno, pues dicen, a ver, algo está pasando aquí, no nos ponemos de acuerdo, vamos a llevar esto a los hermanos, a los ancianos, para que todos tengamos un mismo acuerdo, ¿no? Porque ellos, pues, al parecer en esa contienda no se llegaba a un acuerdo, necesitábamos un tercero para decir, a ver, ¿cómo están las cosas doctrinalmente, cómo nos debemos dirigir? Y llegaron, pues antes de regresar acá hasta Jerusalén, pues pasaron por Fenicia y Samaria, y bueno, pues muchos hermanos dicen que los recibieron con gusto, de los que ya los conocían, y pues es parte de la visitación que se hacía de visitar a otros hermanos. Entonces hasta ahí tenemos claro que había una diferencia clara de el grupo de los judaizantes fariseos y Pablo, Bernabé, que decían solamente se necesita el Señor Jesucristo. Los otros decían, no, pues necesitan, si los estamos adoptando, ellos tenían también su sustento bíblico, si se están adoptando es porque necesitan cumplir con la ley de Moisés que nosotros hemos cumplido toda la vida. Ese era lo que pasaba. Claro que estos fariseos también era gente respetable porque pues respetaban o trataban de cumplir la ley, aunque hasta la fecha no se ha conocido a alguien que no sea el Señor Jesucristo que la pueda cumplir. Ahorita lo comentaba que esta confusión que se genera, sobre todo en algunas iglesias, para decir que necesitamos agregar algo más del Señor Jesucristo para que tengamos una buena vida o para que seamos realmente salvos. Pasa en la actualidad, hermanos. No sé si alguno conoce a hermanos, iglesias que son judaizantes. Algunos que hasta guardan el sábado por ahí. Hasta tenemos acá una iglesia, bueno, varias iglesias para Montemorelos, que se practica pues guardar el sábado, que se practican los alimentos de cierta calidad. Todavía existe todo esto, que no estoy diciendo que sea mal, pero la doctrina que se practica es en base al Señor Jesucristo. Claro que hay un orden, debe haber un porqué, y bueno, nosotros tenemos a Jesucristo, que es nuestra base. Y pues normalmente sabemos que los judíos saben que a través de la ley de Moisés, o que se le dio a Moisés, a través de eso llega la salvación. ¿Qué pensaban los judíos? Pues se basaban seguramente en versículos como Éxodo 12:48, donde dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces ellos tenían este respaldo. Y si quiere alguien celebrar con nosotros todo esto, pues aquí está por qué debe ser y por qué debemos cumplir esto y por qué los debemos de circuncidar. Entonces, estaba bien que ellos tenían esta referencia para decir, sí los vamos a aceptar, sí vamos a cumplir con esto, pero pues necesitamos cumplir con lo ya escrito. ¿Cuál era? Ya lo dijimos, ¿cuál era el problema? ¿O estaban justificados solo por fe o sí necesitamos también la ley? Esa era la controversia, eso es lo que debíamos de ver. Vamos a leer Hechos 15 del 6 al 12. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis
como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, ¿no? Entonces, pues llegaron allá a Jerusalén y Pedro, con la autoridad que tenía ahí, dice, a ver, vamos a ver de qué estamos hablando. La comisión que a nosotros se nos da, que a mí se me dio, es predicar ¿a quién? Al Señor Jesucristo. No por otra cosa. Y aparte les decía, nomás díganme quién ha cumplido la ley. O sea, ¿para qué vamos a poner cargas que ni nadie ha podido cumplir, ni sus ancestros, ni ustedes mismos? Y se nos dejó encargado de compartir que solamente el Señor Jesucristo era suficiente. Eso está claro, porque estaban hablando de solo la circuncisión y de la ley, pero pues no había quien la cumpliera. Y a eso había venido el Señor Jesucristo, a cumplir la ley para tomar el lugar que a nosotros nos correspondía. Somos salvados por la gracia de Jesús. Y después de esto, Pablo y Bernabé comentan pues todo lo que habían hecho, todas estas maravillas, y habían recorrido parte de Asia Menor, donde tenían evidencia de lo que había pasado de la conversión de los gentiles. Y bueno, pues no queda aquí, vamos a seguir leyendo, donde Jacobo, hermano de Jesús, vamos a leer los versículos del 13 al 21. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, y aquí lee al profeta Amós, donde nos dice, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé las ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, pero lo cual yo juzgo, aquí dice claramente Jacobo, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ay. En este argumento que presenta Jacobo también con la palabra, les dice cómo los profetas, en este caso Amós, el judaísmo pues ya estaba caído en cuanto a la ley y estaba abriendo la puerta, que ya lo había hecho antes, para con los gentiles. Y que Dios iba a hacer este trabajo de reedificar el templo, hablando del Señor Jesucristo,
y que la iglesia iba a ser formada por ambos. Ya ahora la iglesia del Señor Jesucristo iba a ser formada tanto por gentiles como por judíos. No voy a meter en el lío de el pueblo judío sigue siendo su pueblo, pero como iglesia somos parte tanto judíos como gentiles. ¿Qué pasa? Pues que los gentiles no se necesitan hacer judíos para ser salvos. Prácticamente eso. Y un versículo importante que ahorita lo resalté en el 19 dice, por lo cual yo juzgo. Cuando él está diciendo esto es porque tiene autoridad, tenía una posición dentro de la iglesia, estaba hablando a alguien que representaba a la iglesia y que tenía una posición de autoridad y pues seguramente algún liderazgo dentro de la iglesia de Jerusalén. Por eso podía decir, después de esto que estamos hablando y el sustento que les estoy dando evidencia, donde el mismo Señor Jesucristo, hablando por los profetas, dice que a través de su Hijo serán salvos. ¿Por qué? Porque el judaísmo ya estaba decadente, la ley ya no era suficiente para salvación. Y les dice, déjenlos en paz con esto. Ya es suficiente de estarlos queriendo atosigar, de que se conviertan a las costumbres de los judíos. Lo que necesitan es convertirse a Jesucristo y tener buenas costumbres, que ese es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ellos están convertidos a Dios y no debemos de estarlos inquietando, porque luego pasa esa preocupación. No sé si le ha pasado, hermanos, de que en algunas iglesias nos pasa, inclusive no estamos ajenos a esto, pero de que después de que te conviertes al Señor Jesucristo te empiezan a decir, bueno, pero es que como ya te convertiste, ahora tienes que hacer esto otro. Y ahora ya no puedes decir malas palabras. Y ahora ya no puedes salir de noche. Y ahora ya no puedes, a ver, ya me convertí. El Espíritu Santo, nos va redarguyendo para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y está bien seguir los ejemplos de los hermanos, pero no nos pueden decir que ahora como te convertiste, ahora tienes que. El Espíritu Santo nos guía, hermanos. Y la iglesia también. Y los hermanos, pero no nos obligan. El Espíritu Santo nos da la convicción de hacer las cosas. Y ahorita estamos hablando de por qué hacer esto. Al final, pues Jacobo dice, Bernabé y Pablo están en lo correcto, y pues los fariseos estaban, pues sí con algún sustento, pero estaban desviando la atención de que el Señor Jesucristo era suficiente para salvación, ¿no? Y esto les dice que cuál fue que se aparte de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre, y ahorita vamos a ver cómo lo escriben en la carta, haciendo referencia a la alimentación, costumbres o cosas de mal testimonio en general, que ya estaba también establecido en Levítico, de que pues, todos tenemos que tener un buen comportamiento. No voy a leer Levítico 17, pero si alguien lo quiere anotar y después leerlo, pues cómo está referenciado a temas de alimentación, temas de buenas costumbres, de testimonio, que eso sí se pueden hacer referencias. Creo que es diferente pues, el enseñar que como cristiano pues, evitemos algunas cosas que inclusive nos hacen daño. Hay un tipo de alimentación, el como comer sangre, el como comer cosas de los ahogados la fornicación y todo, pues son cosas que afectan, pero no son cosas que ahora tienes que, porque te acabas de convertir, ¿no? Y sobre todo pasa con los nuevos creyentes que apenas están así entendiendo bien el evangelio y los empezamos a abrumar con tanta cosa, y esas son cargas
que ellos tienen que venir a dejar al Señor Jesucristo. No son cargas que nosotros traemos y que decimos, ¿a quién se las echo? Pues al nuevo creyente, para que ande igual de cargado que yo. Siempre que hay una falla de algún hermano o hermana, ¿qué tenemos que hacer? Porque también habemos los que los aislamos, ¿verdad? Tiene un mal comportamiento, ya no te juntes con él, apártalo. ¿Y qué hacía el Señor Jesucristo? A ellos son a los que necesitamos traer, a que expóngalos a la palabra de Dios, para que el Señor trabaje con ellos. En el 22, versículo número 22 del 15, nos dice, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y aquí, sí, creo que esto también es muy, muy importante, hermanos. Cuando se llega a esto, se llega a un acuerdo. Y los fariseos seguramente tenían su punto de vista donde dijeron, oye, pero ¿sí te acuerdan que fue dicho que para subir a los gentiles como parte de nosotros, pues los teníamos que circuncidar? Sí, pero eso quedó invalidado cuando muere el Señor Jesucristo, porque ahí les está hablando a los judíos y ahora el que daba la salvación es el Señor Jesucristo y pues el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, pues es lo que nos da salvación. Al final, todos estuvieron de acuerdo. O sea, llegamos a un acuerdo, hermanos. Aquí está llegando a un acuerdo y tenemos un mismo evangelio. Aunque hay ahí alguien que decía, pues es que estamos enseñando, pues la realidad es que se está enseñando algo incorrecto y estaba confirmado por medio del Espíritu Santo, que también vamos a ver ahorita. Y luego escogen a varones de ahí de Antioquía. Vamos a leer del 23 al 39, donde nos dice, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que están siendo de nosotros, a los cuales no dimos orden, o sea, no había una señal de que debían compartir de esta manera, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es lo importante aquí, ¿de quién están hablando? Del Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardéis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces esto era lo que estaban escribiendo. Se hizo una carta para que quedara de manera oficial y pues vamos a escribirles cuál fue nuestro acuerdo. Adicional, vamos a demandar hermanos que dan testimonio y fe de que esa carta es fidedigna y se los van a decir también por escrito, dando esa autoridad de que llegamos a acuerdo, porque imagínense que hubieran, después de cierto tiempo, salían Pablo y Bernabé, aunque iban otros, dice que iban más gente con ellos, pero que hubieran regresado y dicho, no, ya acordamos que todo está bien, así van a hacer las cosas. Creo que este tipo de cosas, hablando de doctrinas y más de la salvación,
quedando por escrito que así es como llegamos a un acuerdo y respaldado, importante en este caso, por el Espíritu Santo. Dice, incluyendo aquí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Cuando le parece bien al Espíritu Santo es cuando da esa paz y tranquilidad. En alguna ocasión has sentido esa intranquilidad que dice, híjole, es que debí haber hecho esto, y es el Espíritu, bueno, yo digo que el Espíritu Santo que nos está redarguyendo y que nos dice, actuaste mal, veías esto, muévete de esta forma. Y no nos deja hasta que, bueno, ni modo, lo voy a tener que hacer. Y lo hacemos, y luego que viene una paz, una tranquilidad. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo al Espíritu Santo. De esta forma, tomando al Espíritu Santo como consejero, dice, se había resuelto el problema y todos estamos de acuerdo. Versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas necesarias. Y ya viene a continuación cada una de las cosas que se está hablando. Ya regresó a Antioquía y se reunió con la congregación. Vamos a leer estos pasajes, versículos del 30 y 31. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Yo no sé cómo habían estado estos hermanos de que fueron, pues habían viajado 900 kilómetros y pues no iban así como que en auto, seguramente tardaron días en llegar, en lo que debatieron y luego regresaron y recuerden que habían visitado inclusive ahí una iglesia o unas iglesias y pues no había señales de qué pasó con la discusión, con aquella, estaban seguramente ahí ansiosos de cuál fue la respuesta, qué estará pasando. Pues ya van varios y que los ven regresar y decir, pues ahora sí queremos saber qué pasó. Dice que se regocijaron por la consolación, o sea, les dio consolación. ¿Quién da consolación, hermanos? ¿Quién dice el Señor Jesucristo? Me voy a ir, pero les voy a dejar el Consolador. Entonces, aquí estaba hablando, el Consolador les había dado tranquilidad. Y cuando escuchamos esto, una consolación, y cuando escuchamos la verdad, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Y la verdad os hará libre. Escucharon que sí habían sido salvos y justificados ante Dios por medio de ¿quién? Únicamente el Señor Jesucristo. Les dijeron, ya no se molesten con esto que les estuvieron diciendo. Habían sido hermanos que ni siquiera, bueno, habían sido judíos o creyentes, que ni siquiera se les había aprobado. Ya ven, ahorita leímos, nosotros no los mandamos. O sea, fue alguien que se arrancó y dijo, oye, vamos allá a judaizar a aquellas iglesias donde se está compartiendo y está creciendo. Seguramente ahí Pablo ya es su iglesia grande, bueno, no la de Pablo, la de ahí de Antioquía. Pero se me hace que pues se arrancan así nada más, creen en el Señor Jesucristo y nuestras costumbres, ¿dónde van a quedar? ¡Vamos! Y ahí van, pero sin ninguna autorización de la iglesia. ¿Y qué pasa? Pues este tipo de conflictos. Conflictos importantes de aclarar, pero al final cuando se aclara y todo llega bien atendiendo al Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, hay regocijo. Y eso puede pasar en cualquier iglesia, hermanos. De cualquier tipo de cosas, un problema pequeño, un problema grande, pero debemos de que haya reconciliación, que haya ese concilio, para que todo mundo al final nos sintamos con paz. Siempre después de cualquier reconciliación hay una tranquilidad y hay una paz. Y esto debe pasar siempre con nosotros y más que representamos al Señor Jesucristo. También versículo 32 al 35, porque ya se acuerdan que habían venido algunos hermanos para
corroborar lo que se había dicho. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Silas le pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Entonces, ¿qué había pasado? Los mismos hermanos que habían visitado ahí, en este caso Judas y Silas, estuvieron ahí con la iglesia, y dice que también los estuvieron consolando. ¿Por qué dice que los estaban consolando? Porque seguramente ellos empezaron a sentir, cuando imponemos las cargas de estas, imagínense, no, pues ahora tienes que hacer esto y tienes que cumplir con la ley. Decíamos, y entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo murió con nosotros? Perdón, murió por nosotros. ¿Qué estaba pasando? Entonces esas cargas que va uno imponiendo a los demás, pues te va desanimando, y por eso necesitaban ser consolados. Pero Judas se regresó, y Silas dice que se quedó ahí un rato todavía en la iglesia. Y pues lo decía ahorita, el problema pudo haber sido grave, pero si se atiende correctamente, hay algo que nos beneficie. En cambio, seguramente salieron fortalecidos como iglesias, las dos, o las iglesias que pudiera haber impactado el judaísmo en ese entonces, salieron fortalecidos de haber pasado por ese bache. Y nos pasa a nosotros cuando pasamos, ahorita lo mencionaba, a veces estamos pasando por situaciones complicadas que al final nos van a ayudar a salir fortalecidos y continuar pues cada vez con una dependencia más grande para con Dios. Se había resuelto bien este problema grande, ya estaba resuelto y todo en orden, pero lo decía ahorita, a partir del versículo número 36, empieza el segundo viaje misionero, ¿sí? Ya había terminado el primero, luego pasó este acontecimiento del evangelio. Yo creo que es muy bueno que haya pasado para tener esta claridad, y sobre todo para los judíos, donde no se requiere otra cosa más que al Señor Jesucristo. Hablando, nos vamos, seguramente los que tienen Biblias con títulos, dice, antes de iniciar el versículo número 36, comienza su segundo viaje misionero. De Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. El hermano Pablo ya había ya quería ir otra vez a visitar a los hermanos. ¿Sí conocen a ese tipo de hermanos que quieren dar visitando hermanos y a ver cómo están y a ver qué nos platican y que nos animen de cómo les ha ido con el Señor? Son estos pastores que tienen, yo les digo que tienen el servicio, ese don de pastorado, que quieren andar siempre viendo a ver cómo están los hermanos. Y pues le dice: ándale, Bernabé, vamos a visitar otra vez, vámonos de viaje a visitar a los hermanos. No era suficiente para Pablo de ir implementando iglesias y dejando a los ancianos, sino darles el seguimiento de cómo habían quedado. Pero hay una separación. Vamos a ver qué está pasando. Porque es importante también saber que pues hay alguna diferencia. Versículos 37 al 41, ya prácticamente leemos el final de esto, donde dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. A ver, aquí hay otro problema, donde le dice, oye, ¿cómo ves? Vamos, sí, pero nos vamos a llevar a Marcos, ¿cómo es? No, pues acuérdate que lo que pasó con él, vamos a ver qué pasó. Vamos a llevarnos a Juan, que tiene por sobrenombre Marcos. No le pareció y decía, ¿por qué? Si vemos Hechos 13:13, que ya lo vimos, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No sabemos por qué Juan regresó, a lo mejor extrañó ahí a su gente o tuvo una... No sabemos por qué, pero los dejó en este primer viaje misionero que estaban haciendo. Y hay algunas otras cosas que no sabemos, pero ya ven, cuando Bernabé también estuvo del lado de los judaizantes, en Gálatas 2:13, importante tener también este versículo, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Pablo, pues seguramente ya estaba molesto, salieron algunas cosas, no sé si esté relacionado con esto, pero pues a lo mejor le dijo, no hombre, pues si te acuerdas también tú allá apoyaste a los judaizantes en aquella ocasión, y hubo esa separación. Esto ya es, yo le estoy agregando de mi cosecha, donde hubo sí una diferencia en ese entonces ahí en Gálatas, pero pues tener claro que se separaron, y esa separación no quiere decir que, pues tú por allá, seguramente hubo ahí un detalle. Lo estoy diciendo así porque creo que es importante que veamos qué es lo que pasa más adelante. Porque podemos decir, entonces Pablo se enojó y dejó de hablarle a Bernabé, y pues se enojó también con Marcos y ya no se hablaban. Tener en cuenta que sí hubo un detalle. Acabamos de ver que había un problema y se había resuelto de acuerdo al Espíritu Santo y habíamos quedado todos de acuerdo. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué estaba pasando ahora? Otra vez. Pues vete tú por allá, yo me voy por acá y vamos a ver qué pasa. Porque se haya dicho en Colosenses 4, donde se está despidiendo, está en Pablo mandando, ya que siempre manda saludos en sus cartas a algunas personas. En este caso Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Aquí entonces está hablando del sobrino de Bernabé. Entonces era sobrino, dice aquí Marcos, aunque algunos lo manejan como primo, y pues por eso se lo había llevado. En Hechos 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Dónde quiero llegar con estos dos pasajes? Bueno, Bernabé era una persona también respetada, y en Hechos 9, los versículos número 26 y 27, si nos vamos un poquito antes, es que está llegando Pablo para con los discípulos. Entonces llega Pablo y todos le tenían miedo, dicen, hombre, el Pablo el que mata cristianos, ni quien se le quiera acercar.
pero ¿quién fue el que intervino en este caso? Fue Bernabé, para con Pablo, entonces ayudando a que pues esta relación, entonces había una buena relación, de hecho pues había una buena estima, y se habían ido por separados, pero que si alcanzamos a leer ahí Colosenses 4:10, el mismo Pablo está recomendando a Marcos. ¿Por qué? Si bien en esta división que pasó, porque estaba estipulado, pues utilizó el Señor pues que fuera para bien, para que se predicara por dos partes, pero no podemos decir, todo esto seguramente, o sea, todo este mal que nos está pasando de pleitos es de bendición. Claro que no. En este caso había pasado algo bueno, pero es importante también saber que Pablo llega a ministrar con Juan, después ahí se juntan, después algo pasó donde seguramente ellos como creyentes maduros se hablan y se reconcilian, y hay evidencia donde Pablo escribe de Marcos o Juan, conocido como Marcos. Colosenses 4:10, ya lo leímos en Filemón, salud. Sí, en Filemón 1:24 dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, ¿no? Entonces, estamos hablando de este Marcos, que es colaborador de Pablo, ya cuando les está escribiendo cuando le escribe a Filemón, cuando le escribe a Timoteo, es segunda de Timoteo, 2 Timoteo 4:10, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio, ¿verdad? O sea, ya había pasado estos problemas que al principio decían, no, que pues nos abandonó y pues tú, mejor cada quien por su lado. Y se dividieron, pero una reconciliación, hermanos, otra vez. Y está claro, está escrito, o sea, no es algo que yo les esté diciendo. A mí se me hace como era Pablo se reconcilió, porque ya se habían buscado reconciliar o llegaron a un acuerdo con los fariseos. Mismo Pablo escribe de Marcos. Ya al final, el versículo número 41 dice: pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Al final del desacuerdo que tuvieron y que hubo, pues vemos en este pasaje, hermanos, hubo dos conflictos fuertes. El primero fue un problema doctrinal, que se está hablando de la base del cristianismo. Y el segundo fue un desacuerdo entre hermanos donde dijeron, oye, pues buscamos lo mismo, pero tú vete por un lado, yo me voy por otro. Pero al final la obra del evangelio, hermanos, se ha llevado a cabo a pesar de todos estos conflictos que ha habido, y la prueba es esta iglesia. Esta iglesia es una prueba de salud de que el evangelio sigue prosperando. Independientemente de los conflictos que tengamos como iglesia, que tengamos como hermanos, el evangelio va a prosperar. Que si lo hacemos de la mejor manera, va a llegar para salvación de muchos. Por último, me quedo con este versículo, Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pase lo que pase, hermanos, esto va a prosperar, esto va a avanzar, y el Señor Jesucristo la va a perfeccionar hasta que Él regrese. Vamos a dar gracias. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu obra es perfecta y, Señor, que tú trabajas en los corazones de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por estos ejemplos que nos pones, y agradecemos, Señor, que tu palabra siempre, siempre es de bendición para con nosotros, Señor. Gracias por ello, y gracias, Padre, porque una vez más nos dejas claro que el evangelio es lo más importante de tu palabra. Gracias por ello, en el nombre de Cristo.